Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven por estas redes de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en esta 16ª edición. Vamos a estar en estos momentos iniciando el encuentro internacional con formadores, escritores y lectores y un panel realmente de lujo, ¿no? Tenemos nos acompañan en este momento Leonardo Perdomo, quien es editor, representante del Centro Nacional del Libro de Venezuela. Tenemos a la escritora, poetisa, periodista también, Indira Carpio Olivo, el editor Enio Tusi, que viene de aquí también nos acompaña desde Venezuela, editor, representante también de la editorial Madriguera. Tenemos a Flora Ovalles, cuentista de Barquisimeto, Estado Lara. Tenemos a José Miguel Tomacena, quien nos acompaña, mexicano, que en estos momentos se encuentra en Barcelona, España. Y también Daniela King nos va a estar acompañando. Esperemos que se nos una en los próximos minutos desde Chile para un poco conversar sobre la experiencia de formación de lectores allá desde la zona austral. Y por último tenemos también un invitado que hemos estado también bueno, esperando muchísimo por su interpretación de todo lo que está ocurriendo, no solo en el panorama de la literatura, sino en todos estos formatos de periodismo, de discurso, de narrativa transmedia, Fernando Irigaray, que va a estar en línea con nosotros. Le damos una bienvenida a todo el panel. Entonces, bueno, en este encuentro internacional con formadores, escritores y lectores vamos a tener la primera intervención a cargo de Leonardo Perdomo, como les decía, editor, representante del Centro Nacional del Libro de Venezuela, para que nos dé unas primeras palabras, una aproximación acerca de este foro y de lo que podemos esperar de este encuentro. Leonardo, tienes la palabra. Buenos días y buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Leonardo Perdomo, trabajo en el Centro Nacional del Libro de Venezuela, que es el ente que organiza la Feria Internacional del Libro en esta su 16ª edición, que por la situación mundial decidimos entonces llevarla a cabo con un componente pues, del más del 90% de sus actividades por la vía digital. Y bueno, este foro es parte de ello. Nosotros a principios de año que teníamos nuestro plan nacional de lectura con toda una cantidad de actividades, un despliegue nacional de esta feria que después de darse en el mes de noviembre, a partir del mes de diciembre, empieza a correr por todos los estados del país en lo que se denomina la Filbay regional. Entonces, ya habíamos empezado, ya teníamos 2 ferias de las ferias regionales en curso y bueno, se cortó toda la planificación por el contexto de la pandemia y allí tuvimos, bueno, una primera decisión que fue la de sostener el grupo de docentes, de formadores, de narradores y de poetas que trabajaban con nosotros en todo el país, siempre con los talleres, con las actividades que se realizaban organizando las propias ferias regionales y otros eventos. Decimos de sostenerlos y de convocarlos porque evidentemente entramos en una situación que nos ponía más vulnerables con respecto al tema de los ingresos, con respecto al tema de la circulación y con respecto a cómo íbamos a resolver el diario. En Venezuela tenemos, como ya ustedes saben, una situación muy particular y muy especial de, bueno, un contexto de hiperinflación y que esto, junto al asunto de la pandemia y todo el tema de la guerra económica, nos pone entonces en una verdadera diatriba. Entonces, allí lo que pensamos en un primer momento fue, vamos a convocar a todos nuestros formadores a asegurarles que van a tener durante todos estos meses, van a seguir percibiendo su salario, que van a seguir realizando sus actividades de formación
vamos a ver cómo. Pasaron un primer mes, mes y medio, afinando las propuestas, y luego salimos con unos 12 talleres que los llamamos talleres a la carta, talleres literarios a la carta, que, bueno, teníamos varios formatos entre poesía, narrativa, ensayo, incluso dramaturgia, que lo ofrecíamos por correos electrónicos, por vía WhatsApp y también incluso por vía de mensaje de texto. Uno de nuestros docentes, que es el poeta Miguel Mendoza Barreto, él no tenía un teléfono inteligente, no tenía una conexión a internet estable. Entonces él hizo una propuesta de realizar un taller de poesía por mensaje de texto. Las consignas las enviaba por SMS y por ahí mismo iba recibiendo el intercambio de las personas que se inscribían. Todo esto, bueno, fue verdaderamente interesante porque veíamos que en el mundo se empezaban a dar muchas propuestas que tenían que ver más con esto, con videollamadas y con actividades en línea que no siempre las podíamos nosotros atender debido a pues todo el contexto que nos acompaña también en el país, que tiene que ver con fallas eléctricas, con conexión a internet muy lenta, este tipo de cosas, que ha afectado, por supuesto, todo lo que ha sido los temas de formación con el plan de escuela en casa y que, bueno, hemos podido ir sorteando en la medida que ha pasado el tiempo. Una de las cosas que quería destacar era es que, bueno, hubo muy buena recepción por parte del público. Nosotros llegamos con esa primera jornada a más de 300 personas a nivel nacional. Allí nos dimos cuenta entonces que por primera vez una jornada de talleres había tenido una convocatoria tan amplia y bueno, seguimos profundizando en eso. Hicimos una segunda oleada de talleres, ampliamos un poco más la oferta y también tuvimos una muy buena recepción. Y ya para la tercera se hizo en el marco de la Feria Internacional del Libro, con más de 25 talleres y, bueno, una cantidad superior a los 600 inscritos, que, bueno, ya teníamos mucho más aceitado todo el tema de las redes, de la promoción y, bueno, llegamos mucho más también por el tema del nombre de la propia feria. Pero ¿qué sucede? Que seguimos entonces atendiendo una parte de la población, que, bueno, son todos los compañeros que sí pueden conectarse a internet, que sí pueden tener que sí pueden recibir estos materiales por vía de un teléfono o una computadora, y todavía tenemos las bibliotecas cerradas, todavía las escuelas están desde casa, entonces nos encontramos con que todavía tenemos entonces un escenario en el que hay una gran parte de la población que no estamos atendiendo de manera efectiva, como quisiéramos. Así que, bueno, es como que estamos ganando por un lado y por otro lado también tenemos que ver cómo fortalecer, ¿sí? Porque, claro, los contextos de las desigualdades no son bueno, no son los mismos, no son los mismos las condiciones que tenemos, sobre todo en la ciudad capital, con respecto a los otros estados del interior del país. Así que, bueno, por un lado, tenía eso para compartirles, bueno, de una política que decidimos implementar, que es de, bueno, sostener por un lado y garantizarles a los formadores su espacio y su reconocimiento por el trabajo que venían realizando y que se mantuviera. La incorporación entonces de unos formatos digitales para la formación que no teníamos nosotros previstos y que los fuimos ensayando y mejorando en el camino, y de que eso, bueno, deriva en esta experiencia de la Filben, que, como les comentaba antes de que empezáramos la grabación, tenemos a todas las instituciones públicas que se inscribieron, a todas las instituciones privadas, las editoriales,
y las personas que quieren ofrecer sus actividades, entrenándose y aprendiendo cómo editar videos, cuál es el formato más efectivo para participar en una feria, porque quizá teníamos en la mente, bueno, mi espacio de 45 minutos en la sala Aquiles Nazoa el día 12 de noviembre a las 9 de la mañana, en lo que, bueno, yo hablo 45 minutos y esa es mi participación en la FILBEN. Ahora las personas tenían que enviar un video pregrabado donde tenían la posibilidad entonces de colocarle música, de colocarle video, de hacer unos inserts, una magia y esperar un estreno de un video en un canal de YouTube. Eso cambió completamente la manera en la que nosotros estamos comunicando y dando las ferias. De las fallas que tuvimos en los anteriores eventos era precisamente del registro. No estábamos registrando las actividades, no teníamos, digamos, no desarrollamos esta capacidad para grabar, por ejemplo, los foros y los encuentros en las anteriores ferias, y pasamos entonces a que absolutamente todo está grabado y todo está en el canal de YouTube. Entonces, eso ha sido un aprendizaje increíble para todos nosotros. Nosotros seguimos al día de hoy recibiendo participaciones para la FILBEN, gente que por diversas razones no ha podido enviar el video, todavía no había comprendido cómo era que se tenía que hacer. Nosotros le dimos toda la libertad para que siguieran enviando su video y que puedan formar parte efectivamente de este evento que no es palabra, no es solamente, como decimos aquí, buche y pluma, no es solo lo que se dice. En efecto, sí es el evento cultural más grande del país porque se ha sostenido durante 16 años y tenemos todavía una participación de más de 500 actividades por cada año. Entonces, aquí, bueno, vamos a ver en ese canal de YouTube, ustedes van a encontrarse con la mejor producción de un video hasta con lo más casero. Y ambas cosas tienen su valor, ambos tienen su espacio, tienen su hora, tienen su programación, forman parte de la página, de todo lo que estamos ofertando. Y eso, bueno, le da a todo el pueblo venezolano y a todas las personas que quieren participar de los otros países una ventana para mostrarse y para comunicarse. Y con esto voy a cerrar también empezamos a aprender para esta feria que nos estrenamos con un canal de Telegram y varios grupos de discusión en los cuales nosotros preparamos unas preguntas generadoras de los ejes temáticos de la FILBEN, como por ejemplo circulación editorial en contexto de pandemia, producción editorial académica, el, el tema de la literatura venezolana y las literaturas de otros países. Y allí en esos grupos, bueno, ahí empezamos este viernes y el día de ayer cerró como los primeros días de la discusión. Pues las personas estuvieron allí intercambiando ideas, opinando. El interés nuestro era que hubiese un verdadero debate, que hubiese intercambio, que las personas discutieran realmente sobre lo que pensaban acerca de, bueno, estas preguntas que abrimos allí en el grupo, en cada uno de los grupos. Y bueno, se da un debate bien particular, bien interesante, que todo esto va a sistematizarse posteriormente en un blog que lo vamos a tener terminada la feria. Y un canal de Comparte tu libro, donde, bueno, las personas tienen permitido subir un libro en EPUB o en PDF. Y bueno, ahí ya al día de hoy habían 150 libros que se habían intercambiado. Las personas allí, bueno, están muy entusiasmadas. Realmente se ha visto mucha alegría en ese espacio. Sobre todo porque bueno, nos encontramos con cosas que hemos estado buscando durante mucho tiempo. Y bueno, como nota de color, hace 2 días dimos el anuncio del premio Rómulo Gallegos,
del Premio Internacional de Literatura Rómulo Gallego, y el día de ayer el libro que ganó ya lo subieron en PDF al canal de Telegram. Entonces, bueno, son estas cosas de lo que pasa con lo que permite la virtualidad y la conectividad. Y también, bueno, para reflexionar sobre eso, ¿no? Que tanto se ha dicho sobre el tema de cómo se está afectando el autor con el intercambio de libros en PDF. Nosotros somos, pues, estamos defendiendo la idea de que si nosotros hacemos circular esas ideas, vamos entonces a generar lecturas, vamos a generar debate, y eso es lo que cualquier escritor necesita, que sus ideas sean leídas y que sean debatidas. El tema, bueno, de los derechos y todo esto ya pudiésemos como tomarlo aparte, pero cuando hablamos de promoción de la lectura, cuando hablamos de formación, nosotros estamos prestos a la idea de ir abriendo cada vez más posibilidades, sobre todo en el contexto nuestro que hemos sido efecto también de muchas restricciones. En nuestro país no circulan las grandes cadenas de productoras de libros, por distintos temas, por asuntos de, de cambio de la moneda, por asuntos de que las casas editoriales se retiraron directamente del país, Planeta, todas esas se retiraron ya hace algunos años, y en Venezuela circulan principalmente los libros venezolanos, que son esos mismos libros que no circulan fuera del país, por precisamente las mismas razones de que nuestro país no ha tenido ese acierto en el tema de la circulación de los contenidos y de los libros principalmente hacia otros mercados. Entonces, bueno, nosotros nos estamos leyendo nuestros libros y afuera no estamos leyendo lo de afuera, pero afuera pasa lo mismo. Se están leyendo entre ellos y no nos están leyendo nosotros. Entonces, bueno, una de las ventanas que estamos entonces encontrando para poder sortear ese cerco es a través de estos canales, que, bueno, sirve mucho entonces para vernos afuera, pero seguimos entonces en la pregunta de qué hacemos para poder hacia adentro atendernos y poder mejorar la atención al pueblo venezolano. Con eso voy a finalizar y bueno, le dejo la palabra a José. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, Leonardo. La próxima en el derecho de palabra es Indira Carpio Olivo, ya como lo decíamos, periodista, escritora, poetisa, tiene un premio nacional de literatura, el premio Estefanía Mosca por su libro Frutos Extraños, y es además autora de otros libros como Mujerícolas, y en la Feria Internacional del Libro, en esta feria en la que nos encontramos, va a presentar en Venezuela su diario Venusiano y Cartas de Agua, que fue publicada con las editoriales Iberoamérica. Fíjate algo, Indira, una de las cosas que queríamos conversar es una experiencia que has tenido y a la cual le hemos hecho seguimiento a través de tus redes sociales. Tiene que ver con los talleres de escritura creativa, donde han convergido personas de todo el mundo. Hemos visto también la receptividad que han tenido dichos talleres, no solo en Latinoamérica, sino en Europa. Y además, en ese sentido, queríamos conversar contigo, ¿cuál es tu perspectiva acerca de estos espacios que se han reinventado, no solo a través de esta imposición de la pandemia, ¿no? Sobre la realidad del mundo entero, sino de las redes de comunicación, de interconexión? Desde tu perspectiva, ¿cuál es el espacio que a tu juicio se ha reinventado con mayor éxito y cuáles son las posibilidades de creación que tenemos, inclusive en estas condiciones más adversas? Te cedo la palabra, Indy. Gracias, José. Gracias, Leonardo, por la invitación. Bueno, me llega justamente en un momento en el que me replanteo a iniciar otro taller de formación
en la escritura, sobre todo, bueno, que implica también la lectura, por supuesto. Yo estaba escuchando a Leonardo y estaba haciendo algunas anotaciones, ¿no? Porque, bueno, yo venía a conversar más que a una ponencia. Eh, y quiero conversarlo, lo que él, a ver, quiero dialogar con lo que él acaba de decir, además de responder tu pregunta. Hay como distintas visiones desde mi punto de vista, en mi opinión, que pudiéramos tratar al respecto de esto que estamos viviendo y los talleres o de los mecanismos de interacción, de comunicación que resultan los talleres de formación. Porque, bueno, un taller de formación tiene que ver con enseñar algo, ¿no? En el sentido más propio de lo que representa un taller. Sin embargo, yo creo más en esa interacción, en esa comunicación, en ese poner en común las ideas, en ese poner en común nuestras experiencias y buscar una manera de interpretar y de escribir, que en definitiva es el fin último de estos talleres que nos hemos inventado muchas personas durante todos estos meses de pandemia, incluso antes, por supuesto, pero sobre todo en estas circunstancias. Eh, y de eso creo que se trata, ¿no? De un taller para escucharnos, de un taller para poner en común nuestras propias experiencias y en definitiva, y como resultado, escribirlo. Escribirlo como un mecanismo, a veces ni siquiera para publicar o para la difusión, sino también como un mecanismo a veces terapéutico en el que las personas que intervienen este, tienen como fin poder sacar, desentrañar, dar forma, ordenar todo lo que cuentan como experiencia. Pero no solamente la experiencia documental, sino también ficcional, ¿no? Poder también darle rienda suelta a la creatividad, imaginación y experiencia van de la mano, ¿no? En este sentido. Bueno, yo quería dialogar con Leo, como te había dicho al principio, porque yo creo que esa es una, de lo que acabo de hablar es una visión academicista de lo que sería la formación, ¿no? ¿Quién forma a quién? ¿Cómo es que una enseña a escribir? En realidad, la gente aprende a escribir cuando debe. Estos talleres que yo inicié, lo inicié justamente también cuando me toca asumir como madre la educación de mis hijas en casa y además enseñar a escribir a mi hija menor que tiene 5 años y que me ha resultado una experiencia totalmente distinta cuando enseñar a leer a la que tiene 7 años, ¿no? Y me ha resultado compleja porque compleja también son las circunstancias, ¿no? Y una no es un animal extraño a la circunstancia, una es una y su circunstancia. Entonces estos procesos complejos requieren más que una formación previa de quien imparte la instrucción, que en este caso uno asume como esa responsabilidad. Pero yo creo, como decía, como dice Úrsula Guin, que contar es escuchar, ¿no? Esa reciprocidad representa para mí como la premisa básica de enseñar o para enseñar entre comillas, porque ese proceso de reciprocidad no es, bueno, no es bidireccional, no, obviamente, sino que alimenta también al que imparte información. En verdad, una representa como un medio para organizar los estadios del alma de cada una de las personas, que mira que es bastante responsabilidad, pero cada quien trae consigo como sus mecanismos también y de alguna manera los pone sobre la mesa y una, bueno, se encarga con cada uno de los participantes del taller o de los talleres de orientar hacia dónde se pueden dirigir ciertas escrituras, pero hay mucha gente que ya viene con esos mecanismos listos, que solamente necesita el espacio para compartir con el otro. Yo creo que ese compartir, ese poner en común, no solamente con quien instruye, entre comillas eso de instruir, sino también con los compañeros y las compañeras que traen también su alma sobre la mesa, hace que se produzca algo más grande, ¿no? Una lo que hace es como que disparar, ¿no? Disparar, detonar
ese mundo interior que cada una trae consigo. También hay algo interesante, además de la visión academicista y una visión política feminista sobre ello. Yo soy mujer, soy madre y me corresponde, según los roles sociales, asumir ciertas tareas que aunque con mi compañero lo veamos de manera distinta, una tiene como impreso en la genética ciertos estigmas, ¿no? Entonces, las madres, además de tener que encargarnos de la casa, además de tener que encargarnos de la educación, tenemos también que trabajar. Y estos talleres que yo impartí en su momento y que pienso seguir impartiendo, son mi forma de trabajar, son mi forma de reinvención del trabajo, que tiene que ver con lo que hago y tiene que ver también con asumir la parte que me corresponde en la economía de mi familia, ¿no? Y de mi hogar. Entonces, claro, además de todo eso, también nos corresponde trabajar y sabemos que las mujeres tenemos lo de la doble, triple y cuádruple jornada que nos hace más difícil asumir estos retos, porque no solamente es ir y dar información, sino también recibirla, procesarla y orientar, ¿no?, esa información hacia un fin último. Y escribir y leer, como había dicho, que tiene que ver con la atención, con la escucha, con el estar presente, requiere esa, ¿no?, esa presencia. Entonces a las mujeres se nos hace más difícil, pero además si eres mujer y mujer pobre, entonces, y quieres además escribir, es todavía más difícil. Si a eso le suma que eres afrodescendiente, es todavía más difícil. O sea, las mujeres estamos también constantemente expuestas a las dificultades y la pandemia no nos las ha hecho más fácil, todo lo contrario, nos las hace más difícil. Una madre no se puede enfermar, por ejemplo, y a mí me tocó justamente durante los dos ciclos de talleres que di en diversos horarios, me enfermé. Entonces mis compañeros talleristas me acompañaron, valga la redundancia, en este proceso de enfermar, pero además se suscitaron en algunos participantes situaciones límites. Entonces, claro, más que un taller de formación en la escritura, en la lectura, era también un taller para el acompañamiento de situaciones humanas que estaban siendo potenciadas además por esta situación de confinamiento. Entonces, además de eso, también hay una visión política sobre el asunto, ¿no? Escuchar, decía Úrsula K. Le Guin, y la vuelvo a citar, es un acto de comunidad, ¿no?, que requiere lugar, que requiere un tiempo, que requiere silencio. Y resulta que en confinamiento también, y las que tenemos una familia, bueno, el silencio no es precisamente una cualidad de quienes tenemos muchachos, hijos pequeños, ¿no? Y lugar, hay quienes no tienen ni siquiera lugar, decían, bueno, tienen que estar en sus casas. Y nos toca pensar en quienes no tienen casa, ¿no? En quienes el tiempo se escurre, ¿no? Debajo de un, qué sé yo, no sé, debajo de un puente. Bueno, hay ciudades en que ni siquiera debajo de los puentes, que le colocan púas debajo de los puentes para que no afee el urbanismo. Bueno, entonces, pero me refería a lo de la comunidad, porque precisamente siento que la comunidad venezolana en este momento y desde hace un buen rato es una isla. Y bien lo refería Leonardo, nosotros nos leemos a nosotros mismos, sí. ¿Qué libros llegan? Ninguno. ¿Qué libros salen? Tampoco. Entonces hay como buscar la manera de reinventar una comunidad que no sea solo nacional, sino que una comunidad que se interrelacione con otras comunidades, que es necesario, ¿no?, para una vida saludable de los escritores y de las escritoras. Entonces, ¿qué libros se producen también luego, ¿no? Quienes intercambian los saberes, porque bueno, las comunidades que se establecen a través de estos mecanismos tecnológicos, por supuesto que excluyen a un montón de gente. Y me encantaría también conversar en algún punto sobre la precarización de la vida editorial. O sea, la escritora debe vivir de otra cosa, el escritor debe vivir de otra cosa, debemos tener cuantos trabajos para poder tener una vida digna, entre comillas, y a su vez escribir. O
sea, cuánto tiempo le dedicamos a esa actividad que representa para nosotras y para nosotros, muchas de nosotras y muchos de nosotros, el leitmotiv, ¿no? De la propia vida. Entonces, la precarización de la vida editorial no solamente atañe al escritor, por supuesto que también a las editoriales, a lo que hace vida en el mundo de la lectura y la escritura, las librerías. O sea, no es nada más que se ciñe a lo que la escritora y el escritor debe hacer, también las editoras y los editores qué hacen, ¿no? ¿Qué otras cosas hacen para poder editar? Entonces, claro que es importante hablar del uso de los PDF, por ejemplo, pero es la única manera en la que nosotras y nosotros podemos muchas veces acceder a lo que se escribe afuera y hacerlo llegar a su vez, en el caso de los talleres, a las personas que deciden formarse circunstancialmente con nosotras y con nosotros. Está bueno leer lo nacional, por supuesto que sí, darle valor, pero no es lo único, ¿no? O sea, yo creo que las fronteras deben difuminarse, o sea, desde una visión incluso internacionalista, política, o sea, es necesario que eso ocurra y es importante que ocurra eh, precarización también, por supuesto, tecnológica. O sea, y, por ejemplo, yo traigo un ejemplo sobre la mesa. Una compañera, se llama Iris, que día quiso conectar con uno de mis talleres y a mí me da mucha risa porque conectaban conmigo desde Alemania, desde China, y la que estaba en Mérida conectó el primer día y el segundo ya no pudo. Mérida está en Venezuela, para los que son panelistas internacionales o quienes nos escuchan desde otras latitudes. O sea, una ciudad de Venezuela que está sencillamente cercada, digamos, ¿no? Desde el punto de vista, y sin embargo, en Mérida se encuentra uno de los talleristas más importantes en este momento, que es Javier Guedes, ¿no? O sea, como que los de Mérida podrían hacer el taller con Javier, incluso presencial, pero ¿por qué no lo pueden realizar conmigo o por qué no lo pueden realizar con alguien que esté en China? ¿No? Entonces, esa dificultad tecnológica, el acceso al Internet, la electricidad también cerca. Y por supuesto que hay maneras presenciales, pero digamos que la pandemia lo acorta también las posibilidades. Y las personas que quisieran formarse, que estaban en los Andes, pues se la vieron bastante mal. Tenía una compañera en Táchira que se iba al canal de televisión donde había una planta en donde se podía conectar para poder hacer el taller y todo esto por supuesto que tiñe de alguna manera la experiencia. Decía José en su pregunta, ¿cómo en la pandemia se produjo más? O algo así, ¿no? Interpreto yo, aquí parafraseando lo que decía José. Es que evidentemente teníamos que buscar también válvulas de escape, y la válvula de escape es que nos convoca a los que escribimos, pues escribir, y a los que bailan, pues bailar, y así, ¿no? Las diferentes formas de expresión de nuestra humanidad que hacen del arte, ¿no? Que nos salvan eh, en estas circunstancias. Entonces, Correcto, Indira. sí, no sé si me estoy extendiendo mucho y ahí en este caso, No, no, José, tú me... precisamente me parece muy conveniente lo que planteas, precisamente porque uno de los panelistas, Fernando Irigaray, quien es magíster de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, además de licenciado en Comunicación Social y doctor en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, ha estado constantemente reflexionando sobre precisamente estos nuevos panoramas que él llama las transmediaciones, ¿no? Cómo la creatividad, la innovación, las nuevas estrategias narrativas pueden casarse con estos nuevos tiempos, no solo de pandemia, sino también de redes de comunicación tecnológica. Entonces, Fernando, precisamente escuchando a Indira, su reflexión acerca de la precarización del trabajo de los escritores y de las escritoras, del trabajo editorial, de la producción en sí misma, estas transmediaciones pueden verse como una también válvula de escape, como una nueva posibilidad para repensar el trabajo de los escritores y escritoras en nuevos formatos, nuevas plataformas. ¿Es una nueva naturaleza del trabajo del escritor o es simplemente cambiar una vasija por otra? ¿Cómo estás viendo tú este nuevo panorama dentro de este concepto de transmediación que planteas?
Bueno, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Mira, lo que me preguntás tiene que ver justamente que estamos viviendo un momento de nuevas formas de consumo de contenido, ¿no? Hay y más, según qué tipo de públicos específicos, y fundamentalmente con las generaciones más jóvenes, estamos viendo una ruptura con la forma estoy hablando en general, de los contenidos en general, sean audiovisuales, de infoentretenimiento, sean radiales o también escritos. Eh, hay en este momento, digamos, lo que decía Indira, y yo estoy totalmente de acuerdo, lo que estamos viendo justamente es y fundamentalmente en América Latina, es primero los límites de, por ejemplo, el tema de los medios digitales, ¿no? Fundamentalmente del texto digital. O sea, la situación es particular de Venezuela, ¿no? Con el tema del bloqueo, lo que nos contaba recién Indira, muy bien desarrollado, y también lo que ha contado Leo antes. Pero en América Latina en general, con distintos matices según el país, lo que estamos viendo también es ese límite. Y lo digo el límite que tiene que ver fundamentalmente con el tema de conectividades, porque el problema de conectividades en toda América Latina. Yo tengo la suerte de estar en la tercera ciudad importante de Argentina y estoy en el macrocentro, ¿no? Entonces tengo una buena conectividad, estoy conectado con 100 megas, que es un montón para lo que es América Latina. Ahora, me voy 20 cuadras de aquí, 25 cuadras de acá, y ya son 10 megas. Y me voy un poquito más en la misma ciudad, imagínate hacia el interior de las ciudades o en otras ciudades. O sea, no es algo, y realmente se ve lo fundamental que tiene que ver la amplificación de la exclusión, ¿no? Esto tiene que ver, y a su vez, con el acceso. Hoy, si algo le ha puesto la pandemia, y fundamentalmente no tan solo en el tema del infoentretenimiento, sino en el tema educativo, se ha visto el gran problema de acceso por ejemplo, a contenidos. En Argentina se decidió pasar, por ejemplo, todo el sistema a hacerlo a distancia, ¿no? Sin estar preparado. O sea, fue una buena intención porque había que hacer algo. El problema, primero, es que pedagógicamente es diferente trabajar a distancia que no. No se llegó, obviamente, ni a trabajar con los docentes, a preparar en eso, salvo una porción muy pequeña de los que trabajamos en educación a distancia. Pero fundamentalmente chocó con algo central que tenía que ver con la conectividad y tenía con ese acceso. Primero, sabiendo que los sectores más postergados y más pobres, en varios lugares de Argentina, el dispositivo móvil, ¿no? El teléfono, el smartphone, es el de mayor acceso, ¿no? Y no una computadora. O sea, una computadora es raro tener, o sea, más en los jóvenes y fundamentalmente en las casas, ¿no? Y en los lugares más postergados. Las clases medias, urbanas, fundamentalmente en varios países de América Latina, tienen acceso a computadoras. Los otros pueden ser que tengan o no tengan. Los sectores más postergados no. Entonces el problema también es ver qué material le puedo mandar para que puedan en un dispositivo móvil poder tener acceso. Lo otro tiene que ver con si no tengo Wi-Fi y con problemas de conectividad es muy difícil el acceso. Es decir, la experiencia que contaban ustedes en Venezuela, ¿no? Directamente con cortes eléctricos, o sea, ya sería casi imposible. Y fundamentalmente también, y ahí veo también digo lo de los límites, y para América Latina, de los medios digitales, muchos, y la pandemia lo que hizo fue exponerlo, fue si esa amplificación de la exclusión, ese problema de conectividad, ¿no? Que está totalmente centralizado, unificado sobre las grandes ciudades, sobre las capitales, el tema del acceso, ¿no? Tener, a lo sumo, una familia puede tener una computadora, ¿no? 4 computadoras. Y si una de las cosas que se vio ahora, que fue el desarrollo del teletrabajo, el desarrollo de tener, por ejemplo, dos niños, una familia tipo, ¿no? Niñes, ¿no? Y cada uno tenía que hacer tareas escolares y además había que trabajar, era imposible acceder al dispositivo. O sea, ¿qué hacemos? Te conectas vos, me conecto yo. Se conecta el padre que tiene que trabajar, bueno, ¿no? Obviamente diciendo de que no, recién se está empezando a discutir ahora en varios lugares de América Latina el tema de la discusión
de, por ejemplo, el teletrabajo y el acceso al teletrabajo, de quién pone las herramientas, ¿no? Si la pongo, termino poniendo yo, y yo termino pagándole a la empresa, poniendo el medio de producción, o me lo tengo que poner vos. Bueno, en eso ya se está discutiendo, ¿no? Entonces, para redondear, vimos ahí, digamos, aunque una posibilidad, obviamente, el PDF y el acceso para, en este caso ustedes, es fundamental, ¿no? Para poder tomar libros en el bloqueo, que si no sería imposible, pero, digamos, en realidad también tiene limitaciones. Los jóvenes no están acostumbrados a leer PDF, fundamentalmente yo lo que conozco, que lo que trabajo, que tiene que ver con los públicos universitarios, es un gran tema trabajar con eso. Entonces, lo que estamos viendo también en este ecosistema es la hibridación del ecosistema de medios, en la televisión, en todos los medios, en la radio. Vamos a un sistema híbrido fundamentalmente por una constricción global de la economía y por lo tanto va a ser dificultades para todos, fundamentalmente para los países emergentes o países con cierta problematización. Entonces, ¿qué habría que trabajar, no? O sea, también un desarrollo se venía haciendo antes, que era el tema de las publicaciones expandidas o el libro enriquecido, que es, por ejemplo, un libro puesto en una versión en PDF con incrustación de realidad aumentada, realidad virtual, o sea, algo que pueda coordinar esas acciones. Quedó más en lo teórico que en el desarrollo. Primero, por la apropiación de los contenidos, por la forma de la conectividad y por un acostumbramiento también de los públicos. O sea, todavía no está bien resuelta el tema de la experiencia de usuario. Entonces, es una cosa que es interesante en la vista y viendo algunas ciertas soluciones. Por ejemplo, con una baja en el tema del desarrollo del papel, eso no significa baja de lecturas, sino en la producción del papel y el problema de las industrias culturales, como ustedes lo venían hablando antes, del tema de la impresión, fundamentalmente del libro en papel, pero todo esto no está resuelto. Inclusive a nivel de negocio, a nivel global, el tema de la venta de ebooks y de cosas no es lo que esperaban hace años. Entonces, creo que esa es una salida, creo que vamos a una hibridación, habrá que ver también en el trabajo, algo planteaban ahí, por ejemplo, trabajar con redes sociales y más trabajar con jóvenes, fundamentalmente lo que estoy hablando es en la no ficción, y también se puede trabajar con talleres literarios, o sea, hay un montón de desarrollo de cruzar posibilidades de acción, y ahí tiene que verlo en las narrativas transmedia con el tema, digamos, del soporte, no importa si es papel, si es digital o el que tengamos el acceso, hay que tener consideraciones de todo, si no vamos a excluir, y fundamentalmente con el tema de la participación, donde hay unas grandes, estas audiencias que quieren ser co-creadoras, que quieren trabajar en otro nivel, a través de acciones de posibilidad de participación, por ejemplo, aunque sea con WhatsApp, Telegram o alguna red social o lo que fuera. Tenemos que pensar de estrategias integradas y eso creo que para nosotros, países emergentes, es alguna necesidad. Muy bien, Fernando, excelente exposición. Creo que nos aclara bastante bien el panorama y los desafíos que tenemos en estos nuevos tiempos. Dentro de los panelistas se encuentra Ennio Tucci. Él es editor en una editorial venezolana que se llama Editorial Madriguera. Creo que una de las cosas interesantes acerca de la reflexión que nos ha dejado sobre la mesa Indira y luego retomada y ampliada por Fernando tiene que ver precisamente con esas nuevas perspectivas que se abren incluso para el trabajo de los editores. ¿Cómo es esta nueva mediación o esta nueva interacción entre las audiencias, entre el lector, entre el escritor, entre los editores, entre el mercado editorial, que ya venía siendo problemática, Ennio, y sin embargo ahora con toda esta nueva realidad a la que hemos sido sometidos, también está como comenzando a repensarse. Entonces, bueno, te dejo la palabra para que nos cuentes tu experiencia, en este caso, dentro de la editorial y todo lo que has venido trabajando durante este último año dentro de ella. Gracias. Bien, bueno, saludos a todos. Tenía tiempo que no los veía. La verdad me alegra mucho ver a Indira, verte a ti. De por sí, el tema del ejercicio editorial ha cambiado tanto, no solamente en plataforma y en formato, sino también de acuerdo a esas
dificultades que presentan no solamente los editores, sino también las personas que tienen acceso pues, a los libros. En medio de todo, hay cosas interesantes que han surgido. Pues, por ejemplo, hay algo que me gustaría mencionar, que es el ejercicio de una editorial que está en este momento desde Chile con Gladys Mendía, que se llama LP5, heredera de Los Poetas del 5, que era un colectivo editorial, y ellos han volcado todo su trabajo hacia la edición en línea, tanto de forma gratuita como a través de ventas, ¿no? Pero veo que por lo menos el diálogo y el ejercicio entre el escritor y los editores, más bien, se ha potenciado. Primero porque la pandemia ha logrado, digamos, que los escritores tengan muchísimo más tiempo en casa y logran terminar pues, los trabajos que estaban en proceso. Entonces ya no son escritores que están terminando un libro, 2 libros, sino que tienen 4 y 5 que están entregando. Recuerdo hace poco un amigo, Luis Darío Bernal Pinilla, que duró varios años sin publicar nada, pues resulta que la pandemia lo que lo impulsó fue a terminar todos los trabajos que tenía y a regarlos pues, por el continente, empezar a distribuirlos. Y bueno, es cierto lo que dice Indira, pues como decía, los que tienen hijos, los que tienen responsabilidades en casa, no fue la misma, no corrieron con la misma suerte. Lo mismo que las mujeres. Hay una imagen muy, muy cómica de unos 100 metros planos, en donde los hombres tienen la carretera o su carril libre, pero las mujeres tienen un montón de obstáculos, ¿no? Eso todavía no se ha superado y de alguna manera también hay una serie de desequilibrios, ¿no? Que con la pandemia pues se potencian. Indira mencionó algo en lo particular con respecto al acceso, y también Fernando lo hizo, que era el acceso al tema tecnológico, pues tanto al dispositivo como a los servicios. Bueno, yo estoy en Mérida y efectivamente pues acá fue realmente muy difícil llevar todo el trabajo. Creo que la solución que yo encontré fue trabajar todo a modo de eh, no sé, formación por correspondencia, algo parecido, y empezar a programar todo el ejercicio formativo. Entonces, bueno, a distancia y con el tiempo que me lo permitía la conectividad y la electricidad, pues pude llevar adelante tanto los talleres como el otro proyecto que se dio este año, que fue importante, pues, porque por primera vez llegan a distribuir o abrir a todo el país el diplomado en edición y promoción del libro y la lectura que hizo el CENAL. Efectivamente, parte de lo que a mí me sorprendió muchísimo en el mes de abril particularmente, fue encontrar esta convocatoria y en medio de esas dificultades, pues bueno, poder llevar adelante este diplomado con la realidad nacional, ¿no? Pero sí el tema tecnológico hace que quede muchísima gente excluida, pues tanto de la lectura como de los espacios de lectura. Una de las cosas que hemos podido dialogar muchísimo y trabajar muchísimo es el tema de la promoción de la lectura en esta época. Y Leonardo comentaba al principio de los dispositivos, digamos, los formatos que han recibido en la feria, como para las presentaciones de libros, las actividades de promoción y de difusión y de edición, de discusión, de todo, que están dentro de la feria del libro. Y dentro de ellas, pues él mencionaba, bueno, desde las más caseras hasta las más sofisticadas o mejor preparadas, por decirlo así. Y nosotros, bueno, dentro de nuestras dificultades, creo que hay una disposición a un compromiso quizás con la realidad de, bueno, de bajar un poco el tema de la incertidumbre, eso que decía Indira sobre los talleres. En los talleres, más allá del ejercicio práctico del arte, de la escritura, también buscan de alguna manera ofrecer herramientas en donde las personas puedan drenar, encontrar un espacio de esparcimiento
dentro de su lugar inmediato, dentro de su espacio inmediato, su casa, sus 5 minutos de libertad o de tiempo libre, entre comillas libre, para trabajar en eso. Porque también en Venezuela vivimos un estado de ansiedad colectiva y también de incertidumbre, ¿no? Creo que tal vez por acostumbrarnos a ese estado de ansiedad y de incertidumbre, incertidumbre en todos los sentidos, de no saber qué vamos a desayunar mañana o cosas así, que son quizás muy domésticas, pero que atañen a la condición humana, pues al día a día, al momento, y que nos obligan también a disminuir nuestro tiempo productivo para otras cosas, ¿no? Yo decía, lo comento mucho con la gente de la revista Madriguera, es el ejercicio este que nosotros tenemos de tener más de un trabajo, 3, 4, y hacer 4 y 5 proyectos al mismo tiempo, porque es la única forma de bajar la incertidumbre y saber que estamos como produciendo algo y que estamos pues sorteando la ola, quizás sea una forma de decirlo. Hay algo que también nos sirve o nos sirve de modelo de lo que se ha hecho en materia de promoción de lectura y de formación en estos últimos años. En el año 2010 en Venezuela se llevó adelante un proyecto interesante de parte de los escritores, un colectivo de escritores que se llamaba Red de Escritores por el Alba, que fue la Escuela Literaria del Sur. Esto fue una plataforma Moodle que estuvo en línea en el año 2010 y de donde a partir de esa pre-red, pre-web 2.0, comenzaron a crearse buenos salones virtuales, espacios de promoción y que al final desembocó en una producción de libros, de talleres, tanto de los talleres como de talleres en sí, en formato de libro, y que de alguna manera pues también fue mutando hacia otras cosas, ¿no? Ahora, bueno, tenemos la Agencia Literaria del Sur, que es otra cosa, ¿no? Y que de alguna manera pues está interconectada con el mismo proyecto. Yo siento que en este momento, en medio de esta realidad, ese compromiso con la realidad de surfearla, de pasarle por encima y de buscar esas otras alternativas, pues nos lleva también a replantearnos qué puede hacer cada quien con lo que tiene y con lo que tiene también renovando los votos por lo que decidió hacer. Yo creo que eso que decía Indira me encanta porque es así. El que decidió ser o hacer algo, este es el momento para que renueve los votos por eso que decidió hacer. En este momento yo estoy trabajando con el Instituto de Bibliotecas y una de las tareas más difíciles que tengo es motivar a los bibliotecarios no solamente a reconciliarse con el espacio de la biblioteca y con la lectura y con los grupos de atención, sino además también con la realidad que viven, que es esta misma que les comentaba previamente, y al mismo tiempo poder, renovando esos votos o ese compromiso con la realidad, decir, bueno, ¿qué puedo hacer con las herramientas que tengo en este momento? Creo que el compañero Tomasena mencionaba en la conversación previa de que el ejercicio de la formación en tiempo de pandemia también era una gran carrera de dificultades y que cada quien, pues, de acuerdo a sus herramientas, se adaptaba, ¿no? a la realidad y trataba de ser parte de ella y trataba de aportar. Entonces, si tenían un micrófono, pues hacían todo con un micrófono, y si tenían una cámara, lo hacían con una cámara, y si tenían mensajes de texto, lo hacían con mensajes de texto, como lo hizo nuestro poeta Miguel Mendoza Barreto, con su taller de poesía. Pero hay cosas que realmente todavía toca, pues, trabajar, ¿no? Como el ejercicio ese de ya la educación a distancia y hasta dónde. Yo creo que en Venezuela se está dando más esa educación por correspondencia, porque se mandan las tareas cada semana, es lo que están haciendo mis hijas cada semana, y pues toca el ejercicio de acompañar el texto. No, su efectividad no es del todo cierta, es bastante incierta más bien, porque no hay garantía de nada, pues.
la garantía la estamos dando nosotros en nuestros espacios, en nuestros hogares, y creo que por eso la necesidad de ese compromiso con la realidad de comunicar que todo va a estar bien, de que de alguna manera estamos surfeándola o que es posible eso es la realidad. Además de la crisis venezolana, nosotros estamos superando eso, la falta de luz, la falta de internet, y con la falta de luz viene otras cosas, ¿no? Falta de agua, o falta de alimentos, o distribución, la gasolina, etcétera, pues, que forman parte de la realidad venezolana. Más allá de eso, yo siento que el ejercicio que han hecho los editores también dentro del país ha sido ejemplar en muchos aspectos, al momento de definir sus proyectos, de definirlos y de focalizar muy bien sus públicos. Hablo de Ediciones Agüen, por ejemplo, o de el ejercicio que están haciendo las mismas editoriales del Estado, Monte Ávila, El Perro y la Rana, Biblioteca Ayacucho. Focalizar sus públicos y tratar de estar disponibles, ¿no? Ahí para los lectores, construyendo también eso que en algún momento mencioné antes de comenzar, que era esa construcción de tejido social alrededor de lo que hacemos. Esos colectivos que creamos, esos grupos, que al final son grupos también de trabajo y de acompañamiento, ¿no? Enio, me quedo con una reflexión de tu parte para darle el paso a nuestra próxima invitada. Decías, ¿qué se puede hacer con lo que se tiene? Entonces, esa es una gran pregunta y una gran cuestión para darle la bienvenida a Daniela King desde Chile, quien, bueno, ha tenido una gran experiencia en proyectos sociales financiados por terceros o autogestionados y en formar de manera pedagógica a niños y niñas en comunidades vulnerables. Creo que esto es una buena, la reflexión a la que nos invita Enio es una muy buena bienvenida para ti, Daniela. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso de formar lectores y lectoras en condiciones realmente adversas? Bueno, primero que todo, buenas tardes o buenos días, no sé dónde estén, a todos y todas. Muy agradecida de la invitación de poder compartir esta experiencia con ustedes. Debo aclarar que, claro, como bien decían, yo por un lado soy de profesión maestra, profesora de primaria, y digamos en el lado B, soy comunicadora en un medio alternativo aquí en Chile que se llama Revista de Frente, donde seguimos mucho también el proceso bolivariano y hemos estado siempre muy atentos a lo que sucede en Venezuela y informando mucho. Eh, quiero comenzar por ese lado primero porque en Chile la creación de lectores bueno, hay lectores, digamos, de todo tipo, ¿no? Lectores de, qué sé yo, poesía, ciencia ficción, hasta los periódicos, ensayos, etc. En Chile la prensa escrita está cada vez más debilitada, digamos, los blogs también un poco, lo que tiene que ver un poco con la lectura. Chile es un país con muy bajo índice de lectura normal entre los adultos, entre los niños hay un plan de lectura obligatoria, y así se llama, entonces por lo tanto no es muy agradable a los niños saber que tienen que por obligación leer un libro, ¿no? Entonces, en realidad, es muy difícil insertarse con un programa escrito en algún sentido. Pero no obstante, gracias a que pasó el estallido social del año pasado, los medios alternativos y medios populares de comunicación hemos tenido un gran auge, porque la prensa, sobre todo la televisiva y también la escrita en Chile, es sumamente sesgada y llena de, digamos, redes que la vinculan a empresas, a políticos. Son grandes consorcios. Un consorcio maneja el 94% de la radio. Los canales de televisión tienen toda la misma tendencia, todas. Y los periódicos formales también. Entonces, es muy complicada la diversidad de prensa, y el último año la gente, como se dice en Latinoamérica, que está despertando, despertó, y ya la prensa tradicional ha quedado muy desacreditada. Por lo tanto, como dije, estos medios populares hemos tenido bastante auge porque se han buscado otras fuentes de información y la hemos tratado de ir dando.
en distintos formatos, siendo el formato escrito como nosotros la Revista de Frente, ni una página, www.revistadefrente.cl. Buscamos muchos colaboradores e intentamos de alguna manera tener es la idea, ¿no? Poder unificar, hay muchos medios de comunicación alternativos, estamos buscando la idea de coordinar y de comunicar mejor nuestra idea, no tan parceladamente. En Chile no hay ningún tipo de ley de medios que ayude a fortalecer, digamos, los medios de comunicación comunitarios, populares. Como dije, todo el espectro radiofónico de las señales de la antena están todas concesionadas y eso ya no se van a liberar. Por lo tanto, es como un deber de los medios alternativos tener que tratar de aunarse, unificarse a nivel, ojalá, nacional, para poder dar mayor cobertura, y sobre todo en estos tiempos que están tan convulsionados acá, donde también la represión está siendo muy fuerte y no hay muchas veces la información verídica. Eso por el lado un poco de las comunicaciones, ¿no? Y apostar a que los formatos puedan ir cambiando también en cuanto a la prensa escrita, ¿no? Nosotros tratamos de apoyar mucho en un nuevo tipo de diseño. No sé cómo será la realidad en otros países, pero al menos acá, por ejemplo, los medios alternativos o medios de izquierda, o la misma prensa que trataban de hacer los sindicatos, eran hasta hace un tiempo unas sábanas que eran como sin ni una foto, sin ni nada. Y claramente que esos formatos ya no llaman la atención y quedan botados en la calle después de la manifestación, y hemos tratado nosotros como Revista de Frente también de apostarle mucho a un diseño más innovador, más moderno, que llame la atención de los nuevos lectores, sobre todo en esta nueva era que es tan digital y tan inmediata, ¿no? Sobre todo para los jóvenes. Entonces, en eso voy avanzando un poco, tratando de generar este tipo de lectores de información que sea atingente y un poquito más real de la que se emana por los medios tradicionales de comunicación. Y bueno, por otro lado, quería comentarles también en cuanto a cómo se ha sobrellevado un poco la educación, el fomento de la lectura, en espacios de educación vulnerable. Les quiero comentar que yo vivo en Santiago de Chile y trabajo en una comuna que se llama Recoleta. Y es una comuna vulnerable, trabajo en un colegio municipal donde tengo 45 estudiantes, o los tenía en la sala hasta el año pasado. Y el otro día, viendo Telesur, estaba viendo un reportaje de Kenia, y decía que en Kenia un profesor tenía 46 estudiantes y no sabía cómo volver a clases porque no todos los niños tenían dispositivos, porque no se podían conectar, porque muchos iban a comer al colegio y ya no lo tenían. Y puedo asegurarles que era una entrevista que lo hubieran hecho cualquiera de mis colegas en el colegio. Entonces, yo no podría hablar como de generalizadamente en Chile cómo se están dando las cosas, porque, bueno, la desigualdad es increíble. Entonces hay niños que están en un colegio como de Ámsterdam y los niños míos que están en un colegio como de Kenia, a menos de 20 kilómetros de distancia. Entonces, ha sido súper complejo. Nosotros en mi liceo hicimos una encuesta de conectividad, y el 40% de los niños tenía conectividad al principio de la pandemia y después bajó, porque se dieron cuenta que no necesitaba solo ver un WhatsApp o algo así, sino que tenía que conectarse a una clase. Por lo tanto, no habían planes de telefonía, la gente no tenía, empezó a perder el trabajo, empezó a deshacerse de las cosas que quizás le podían vender, como los celulares. Entonces fue muy terrible, ha sido muy complejo llevar a cabo la educación. Y para qué decir sobre la lectura, yo tengo un quinto grado, donde tengo niños de 10 años, intenté que leyeran unos libros y que hicieran unos videos y todo, pero el mismo control del acceso, o sea, o la misma falta de acceso a estos dispositivos hacían que menos de la mitad del aula pudiese responder. Por lo tanto, también ahí había una cosa un poco discriminatoria, porque como uno llegaba a uno y a otros no. Ha sido muy complejo, y todavía no se ve, al menos acá, algún tipo de plan serio para que ciertas cosas vayan cambiando. De parte del gobierno central, digamos, no de las municipalidades, que son pequeñas administradoras de educación. Como Ministerio de Educación, por ejemplo, no se les ha facilitado a los niños conexión, no se les ha facilitado computadores, ni celulares, ni plan de internet, ni nada. Es como que cada colegio, cada comunidad se tiene que arreglar como pueda.
Entonces, eso es bien injusto porque, como dije, bueno, en Chile hay enorme desigualdad y hay niños que sí de sus municipalidades donde viven gente con más dinero le han regalado computadores. Entonces yo creo que al menos a muchos niños, lamentablemente muchos migrantes también, que son los que han copado los colegios públicos, van a quedar con un atraso muy potente en cuanto a su formación. Y también admirar mucho a las profesoras, por ejemplo, del primero básico, del primer año, que es donde los niños aprenden a leer y escribir, que es un gran desafío hacerlo a distancia, o sea, si en vivo, ya con los 40, era un gran desafío. A distancia, las profesoras se han dado el tiempo de llamar uno por uno, una vez a la semana, a tomar lectura para que avancen, porque ese es un grado muy clave en cuanto a todo lo que tiene que ver con la evolución del niño después de su enseñanza. Entonces, claro, se ve complejo, hemos podido hacer el trabajo, pero de una manera muy voluntariosa, apelando mucho a la vocación y al sentido y al espíritu que uno tiene con su profesión de responsabilidad. Y porque, bueno, también hay que reconocer que el trabajo de profesor es uno de los pocos trabajos que se mantuvieron estables, digamos, ¿no? Hubo mucho, en Chile la crisis económica le están pagando los mismos trabajadores en cuanto el gobierno hizo un plan de que las empresas, perdón que me meta aquí, pero solo quiero explicar eso porque igual es relevante, podían suspender a sus trabajadores y los trabajadores podían consumir su seguro de cesantía sin ser cesantes, porque la empresa todavía los tenía contratados. Entonces estuvieron como 3 meses viviendo su seguro de cesantía y después supuestamente lo iban a volver a recontratar y no ha sido así y lo han despedido cuando tenían que reintegrarse. Y ahora no tienen además su seguro de cesantía. Y ahora vamos por el segundo retiro del fondo de pensiones, que nosotros tenemos un fondo de capitalización individual para la jubilación, neoliberal total, y la gente está pudiendo tomar esos fondos de pensiones, que son sus ahorros para la jubilación, para poder vivir, porque las ayudas del Estado no alcanzan a hacer ni el sueldo mínimo. Entonces, estamos en una crisis política, en una crisis económica importante, pero la gente, al menos las comunidades educativas, están poniendo mucho de su parte para que esto afecte lo menos posible a las familias. En la mayoría de los colegios se hacen rifas, los profesores aportan dinero y ese dinero se le hace como un bono a las familias más afectadas, se reparten alimentos. Pero la educación no ha estado, no estaba en el punto principal. No se ha hecho nada para decirnos qué es lo que va a suceder el próximo año. Nosotros terminamos en diciembre el año escolar y empezamos en marzo. Y no, por ejemplo, en mi colegio no hay más aulas y yo no voy a volver a tener a 40 niños en la sala hasta que no tengamos la vacuna. Entonces no se nos ha dicho que van a contratar más profesores o que van a haber doble jornada o que algo vaya a pasar. Simplemente se insiste de parte del gobierno en que se tiene que volver a clase, pero se insiste a cierta clase social, porque a los niños más vulnerables no se les habla, no se les dice nada, porque obviamente que no van a poder entrar los 40 a clases. Y a distancia tampoco ha habido ningún esfuerzo porque esos niños tengan acceso a la educación, por lo tanto, con mucha pena yo puedo declarar que se está vulnerando el derecho a la educación a los niños en Chile, a los niños vulnerables, porque hay muchos niños que tienen acceso, que están aprendiendo, que no van a tener un foso, digamos, en su educación. Y eso a mí me parece profundamente injusto y es por lo que también me involucro tanto en lo otro, para pelear un poco, para cambiar la estructura de este país que deja siempre rezagado y sin cultura. O sea, si queremos hablar un poquito como lo que estaba diciendo, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Enio, anterior. También hay algún tipo de... Hay varios colectivos de poesía, como tú mismo, los P5, hay el Santiago Underground, pero tampoco, aquí todo es concursable. Los fondos de cultura, todos tienen que postular proyectos para que te ganen algo, no hay ningún subsidio universal o algo así para los artistas o los escritores. Entonces todos los años tienen que postular a ciertos fondos a ver si le pueden editar algo. Las editoriales acá, las que existen, son súpermente comerciales. Tú, si tienes el dinero, puedes ir y te publica Alfaguara o Reel o cualquier editorial buena, si tú vas con tu plata y te hacen una corrección de estilo y tú puedes publicar. Pero para publicar más autónomamente hay muchos colectivos que se han ido autogestionando para poder ir publicándose y conociendo y se juntan generalmente aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC, y hacen lecturas. También tengo muchos amigos ahí
pero lo de publicar también hay una elite, digamos, de escritores y escritoras que pueden, que tienen acceso y que son comerciales, que se venden rápidamente, y otro sector under, más sin dinero, digamos, que se juntan y están creando, pero también por pura autodeterminación y entusiasmo. Daniela. No sé, como un panorama así como súper absolutamente. Bueno, en verdad quiero agradecerte porque has hecho una radiografía profunda, descarnada, bastante real de lo que ocurre en Chile. Y bueno, creo que nos ancla un poco a todos los que estamos escuchando porque precisamente tal como lo decía, lo han venido exponiendo los diferentes panelistas, Indira Carpio, el propio Fernando, Enio, la literatura, cuando hablamos con literatura, no estamos hablando desde una torre de marfil, desde una posición ajena al mundo, sino de un acto que es también profundamente político y donde estas realidades sociales tocan evidentemente cada uno de los eslabones y de las dimensiones de dicho proceso, en especial, sobre todo cuando hablamos de la formación de los lectores, ¿no? Es decir, para que haya escritores tiene que haber quien los lea, y si en este caso quienes los leen no tienen acceso a la educación, etcétera, muy difícil que pueda conformarse un círculo virtuoso para que la literatura pueda producir los frutos que merece la sociedad. Entonces, de verdad te agradezco esa gran exposición a la que hemos tenido acceso. Lamentablemente no, Flora Ovalles, quien es una cuentista venezolana de Barquisimeto, no ha podido conectarse a este foro. Sin embargo, previamente había enviado un video. Nosotros vamos a colocarlo para que toda la audiencia y los propios panelistas puedan contar con su saludo. Saludos, les habla Flora Ovalles desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Mi oficio principal es ser actriz de teatro, pero me he dedicado fundamentalmente a contar historias, a contar cuentos. Este oficio nace a raíz también de una vinculación directa con mis alumnos. Trabajé durante 25 años en la Escuela Técnica Industrial La Carucieña, aquí en el Estado Lara. Y en esta Escuela Técnica Industrial, donde los alumnos y las alumnas eran de mecánica automotriz cuando apenas llegó a la institución, luego se fue creciendo, se convirtió en una escuela robinsoniana, se aplicaron nuevos modelos educativos como el nuevo enfoque por competencia. Y en todo este proceso yo tuve que adaptarme, adecuarme con todo lo que significaba actividades complementarias. Las actividades complementarias no eran más que actividades culturales vinculadas a todo lo que estaba pasando en la institución. Así que si nos ponemos a hablar de cambio, de adaptación, de reinvención, creo que todo educador o toda persona que esté vinculada a procesos creativos está habituado a estarse renovando constantemente y a estarse readaptando constantemente. Entonces todas estas situaciones que se están presentando actualmente, pues de alguna manera no nos son ajenas, porque son cambios, son adaptación al medio, al lugar, al sitio, al momento histórico, a cualquier situación que se te vaya presentando. En relación a reinventar, bueno, ya lo estaba diciendo. Creo que las primeras personas que nos hemos tenido que reinventar somos precisamente nosotros, pero cuando digo nosotros y nosotras, somos el planeta completo. Ya no aquí con esta situación de pandemia, con esta situación hegemónica de pandemia, todos estamos viviendo medianamente la misma situación. También depende del contexto social donde estemos ubicados, del país donde estemos ubicados, pero hemos tenido que reinventarnos. Hemos tenido que inventar formas de comunicación, formas de encuentro. ¿Y qué significado tiene formar con la palabra en la actualidad? Pues desde lo positivo, me hice una lista aquí de cosas que iba reflexionando y pensando. Por ejemplo, se acercan lejanías geográficas.
En este momento yo me puedo encontrar con cualquier persona que se encuentre en el mundo conectado en las redes sociales. Y eso viene a ser algo positivo, porque es un encuentro humano que no se da tan fácilmente en lo personal. Entonces, digamos que es un encuentro positivo. Posibilita encuentros con gente que de otra manera nunca se hubiera encontrado a conversar y a compartir. Viene a ser lo mismo también. Se generó a nivel internacional una cartelera online grande y activa. Y aquí hago un paréntesis. En la narración de cuentos, esa posibilidad de conectar con la palabra y que seas una unidad y que los cuentos estén dentro de ti, que no pertenezcas a un elenco, a un colectivo, que se mueva todo con productores, con técnicos de iluminación, con todo eso. El narrador o la narradora de cuentos viene a ser una unidad que se encuentra más fácilmente en cualquier parte del mundo. Y en este momento esa unidad benefició para hacer encuentros online. He participado este año, a raíz de la pandemia, en más festivales que los que había participado en otros años. Aunque he tenido la posibilidad de visitar diferentes países latinoamericanos y algunas veces he estado en España contando historias y haciendo contacto con los diferentes grupos humanos, en este momento de pandemia el encuentro ha sido de otra forma. Ha sido más vital y más necesario. Se posibilita al público, escritores, poetas, narradores, un acceso distinto y muchísimo más cómodo. Pero viéndole la otra cara de la moneda, una de las preocupaciones es la normalización de este tipo de encuentros. Que no sea solamente una posibilidad, una forma más de encuentro, sino que se convierta en un espacio permanente por el miedo que se tenga a salir a la calle, por el control social que implica quedarse en casa cuando no sea necesario quedarse en casa. Ese temor que tenemos de que socialmente para control se nos mantenga constantemente en casa, serenos, tranquilos. En el mundo hay sacudidas mundiales, hay movimientos mundiales, sociales, que están haciendo cambios fundamentales para la mejora, para la vida, para la estabilidad social y económica del mundo. Entonces quedarse en casa implica muchas cosas. Ahora, viendo otra vez lo positivo, genera una forma más de comunicación que no estaba realmente utilizada como un recurso vital para lo esencialmente humano. Fíjense ustedes, les quiero contar que hay un festival que conozco muy bien, ya va por la 25 edición, fui a la segunda, ya van varios años, 25 años del festival El Caribe Cuenta. El Caribe Cuenta se realiza en la ciudad de Barranquilla y se irradia por toda la costa atlántica, por todo el Atlántico y por todo el Caribe colombiano. Este festival se realizó para el mes de agosto, pero tenía la dificultad de la pandemia y quería realizarse. Los compañeros del Caribe Cuenta me invitaron a un formato que me encantó, que fue grabar audios. Y aquí me interesa mucho hacer hincapié en esta experiencia porque una feria del libro debería, desde esta experiencia y desde lo que estoy mirando que está pasando, que me emociona mucho, debería estar en la radio y debería estar en la televisión. Y llegar a esos sitios donde no llegan las redes sociales. Porque las redes sociales nos llega a un grupo humano, pero no a todos lados. Y allí fue donde el Caribe Cuenta me invitó a participar con audios, con cuentos narrados y que se pasaron por la radio. Estuve conversando con Zoila Sotomayor, organizadora del festival, y Manuel Sánchez. Ellos son directores del Festival El Caribe Cuenta, y conversando con ellos les estaba preguntando cómo fue la experiencia. Ellos estaban muy dichosos
pero solo pudieron hacer convenio con 2 radios nada más. Les costó un poquito yo no creo que la credibilidad, pero sí creo que el hábito. Y en este momento este encuentro virtual, mundial, genera cambios de hábito, porque hay que encontrarse, tenemos la necesidad de encontrarnos. Y este espacio que casi siempre se utilizó como un punto de comunicación no educativo, no formativo, no creativo, ahora sí puede serlo. Entonces, siento y pienso que las ferias del libro pudieran enriquecerse muchísimo, entendiendo que este momento nos está preparando para futuros momentos, es decir, ampliar el espectro, llegar a más lugares. Hemos visto talleres, música, encuentros creativos, encuentros humanos por esta pantalla, por este momento, por esto que estamos viviendo en este momento. Una de las cosas que sucede es que de repente no podemos editar la emoción y el trastabilleo que estamos haciendo, que sí lo cuidamos cuando montamos algo escénico, pero creo que esto me gusta. Me gusta a veces oír en un audio de un cuento o de una presentación el sonido de unos niños que estén riendo en un patio. He visto recientemente algunos poetas que están presentando su poesía o están hablando sobre su obra y tú oyes como en el fondo se oyen unas gallinas o se oyen unos niños correr o se oye un camión que pasa o una moto que pasa. Entonces eso nos está conectando con otra forma creativa de hacer las cosas y nos está hablando de verdades. Independientemente de que estamos a través de una pantalla, estamos hablando y sintiendo verdades que están sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, bueno, ya concluyendo y agradeciendo sus oídos, sus sentidos, sus ojos, dispuestos para oírme y para oírlos a ustedes también, quiero invitarlos a que este espacio no lo convirtamos en el único lugar para encontrarnos. El tocarnos, el mirarnos, el abrazarnos, el sentirnos, el mirarnos a los ojos es necesario. Pero como tenemos esta herramienta nos funciona y puede ser un momento interesante el que estamos viviendo para adecuarlo para futuras ferias del libro como un espacio más para llegarle a otras personas que no les podemos llegar. Muchísimas gracias. Okay, bueno, muchísimas gracias a la narradora oral Flora Ovalles. Mensaje que es muy interesante porque el orden de los panelistas no estaba escogido sino hasta el final y cada uno ha dado la oportunidad para ir hilando los discursos y la narrativa de esta conferencia, de esta videoconferencia. Y nuestro próximo invitado, José Miguel Tomacena, quien es mexicano, pero en estos momentos está radicado en Barcelona, España, nos va a hablar precisamente sobre esto que está comentando Flora Ovalles y que acaba de comentar, sobre esa otra forma creativa de hacer las cosas. José Miguel Tomacena es escritor, es investigador, tiene una amplia curiosidad intelectual por todo lo que ocurre en el mundo de la literatura y en estos momentos tiene una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México para cursar un doctorado en comunicación que ha estado directamente enfocado a estudiar las prácticas comunicativas de los booktubers y su relación con la industria editorial. Desde ya, yo se lo decía previamente, que desde ya nos declaramos fan de su canal en YouTube, Observatorio de Booktubers, precisamente porque nos muestra esas nuevas formas en que se está conectando dentro de la industria editorial y en general dentro de estas formas de creación, lo que son las escritoras y los escritores con sus lectores, con sus audiencias. Entonces, bueno, bienvenido José Miguel Tomacena para que nos hable de esa rica experiencia. Hola, bueno, primero saludos a todos y todas las compañeras y compañeros de la mesa.
estoy muy contento de haber escuchado. Y además he tenido el privilegio de ser el último, así es que he escuchado lo que han dicho y entonces ahora ya puedo un poco montarme sobre ese juego. Porque una de las cosas que más me llama la atención es que hemos hablado mucho de las brechas, ¿no? De cómo la pandemia ha evidenciado todas estas brechas económicas, sociales, de género, de acceso a medios, que hacen difícil el acceso y la comunicación efectiva, ¿no? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer, decir es que esto nos recuerda que hay una serie de procesos y luchas como sociales y políticas que no hay que descuidar, que son cosas de más a mediano y largo plazo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Internet como un derecho humano, como toda esta agenda internacional de tratar de que todos los seres humanos tengan acceso a Internet, porque la exclusión de la red hoy es la exclusión en el mundo, la exclusión social, económica, política, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el control de los medios, ¿no? Ya sea en algunos países es el control por parte del Estado, en otros países es el control por parte de grupos oligárquicos. Todo el tema de la educación pública y el financiamiento de la educación pública y, por supuesto, la salud pública, ¿no? Vamos a decir que esto es una crisis de salud y lo que evidencia es que estamos muy lejos de garantizar que todos los seres humanos tengamos acceso a la salud. Ese es como el nivel como estructural, ¿no? Ahora, más allá de esto, también al escucharlas me confirma que América Latina es un territorio de una ebullición de la creatividad desde hace mucho tiempo. Es increíble y es muy admirable cómo en todas las circunstancias adversas que han relatado, sigan conectándose, sigan compartiendo, sigan circulando los textos, sigan circulando los afectos, sigan circulando los cuidados. Me parece muy interesante esto que decía Indira en ocasiones. Reunirnos en ocasiones a hablar de libros o de escritura es solo un pretexto para cuidarnos unos a otros y para, ¿no?, abrazarnos y animarnos. Y eso es súper importante. Hay un ensayo de Ángel Rama, el crítico literario latinoamericano de 1974, o sea, hace ya algunos años, que él se preguntaba por la especificidad de la literatura latinoamericana, ¿no? Decía, ¿qué es lo que tiene distinto? Y él empezaba por analizar como la infraestructura económica, ¿no? Era como marxista un poco. Entonces, y básicamente a partir de la infraestructura decía, es que no hay un mercado suficientemente grande en América Latina para que los escritores vivan de su trabajo intelectual. No lo había en 74 y no lo hay hoy. Y sería una ingenuidad creer que lo va a haber. Es decir, el número de escritores y escritoras que pueden vivir de lo que escriben es contado con los dedos de la mano. Y además el mercado editorial cada vez se polariza más. Pero además tenemos también la constatación a lo largo de todo este tiempo que los autores y autoras que admiramos han escrito estas cosas más allá de la recompensa económica que podían tener o no, ¿no? Y esto es como muy importante porque además esto es lo que hace distinto a nuestra literatura, que tiene una vitalidad que en otros sitios no existe, porque está copada por el mercado o por pactos con el Estado, o como sea, ¿no? Pero eso en otros sitios no existe, ¿no? Y entonces yo soy un curioso de todas estas formas tan creativas como las personas nos conectamos y sacamos adelante las cosas que nos interesa hacer, más allá de esto. Yo he tenido la fortuna de estudiar a los booktubers, pero es un solo caso en medio de muchos otros, ¿no? Y los booktubers, para los que no sepan, son chicos y chicas que usan YouTube para hablar de libros, básicamente, y también usan otras redes sociales, otras plataformas, ¿no? Pero están muchísimas otras que han salido en esta mesa. Hay grupos de WhatsApp, de Telegram, foros para compartir libros, las editoriales pequeñas que publican pues, con condiciones muy difíciles, pero van sacando los libros.
y los libros circulan a una velocidad mucho más lenta, pero a veces mucho más efectiva, ¿no? Con papel bonito, papel feo, papel, impresión buena, impresión mala, fanzines, como sea, pero los libros circulan. Y a mí lo que he estudiado es un caso específico de cómo circulan los libros. Y una de las cosas que yo quiero destacar es que ha construido una comunidad internacional. O sea, es una comunidad transnacional de libros y de lecturas que circulan de un país a otro. Y esto es súper interesante porque los libros, por ejemplo, en América Latina no circulan entre nuestros países, ¿no? O sea, los libros de México no circulan en Colombia, ni en Venezuela, ni en Chile, ni en Argentina, pero sin embargo las conversaciones entre nosotros sí circulan. Por supuesto no circulan en todos los niveles y no llegan a todo el mundo. Evidentemente no es así, pero circulan de otra forma. Esta experiencia que hablaba Flora de la lectura en voz alta, la lectura con los WhatsApps, la lectura en radio. Hay miles de formas como se está hibridando y yendo como procesos de comunicación súper apasionantes, ¿no? Y finalmente, pues es un poco como una especie de confesión vergonzosa respecto al tema, porque yo empecé a estudiar los booktubers en parte por envidia, ¿no? Porque yo había publicado mi primera novela en México, en la editorial Tusquets, que es como una editorial de mucho prestigio, ¿no? Me sentía yo súper orgulloso, estaba muy, muy contento, pero la realidad es que era muy difícil que se vendieran. Y vendía muy pocos libros, y vendo muy pocos libros, o sea, prácticamente nadie consume mis libros. Y al mismo tiempo veía chicos que en YouTube tenían, no sé, en ese entonces 120,000 suscriptores. Decía, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, ¿cómo funciona esto? Y me pareció súper fascinante intentar entenderlo, y al mismo tiempo tenían ciertos códigos de comunicación y ciertos gustos que no me interesaban mucho, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues he podido estudiar, entrevistarlos, conversar con ellos. Me hice booktuber yo también, abrí mi propio canal que se llama Observatorio de Booktube, ya lo dijeron, y he ido pues poco a poco entendiendo este mundo. Y lo que he encontrado es esto, que lo que hay es gente creativa, gente que está interesada, que ama los libros, que le interesa conectarse con otras personas, cuidarse, darse afecto. Hola, hijo. Necesito la contraseña para unirme a... Ahora no puedo, la tiene mamá. También mi hijo quiere ahora conectarse a otra clase usando Zoom. Bueno, es un poco lo que quería compartir. Lo que quiero decir es, sí están todos estos problemas de conexión, y están todas estas barreras que aún tenemos que sortear, y están todas estas cosas, pero precisamente por eso hay una efervescencia creativa admirable, ¿no? Sí, fíjate, José Miguel, además de que, bueno, es excelente ver a tus hijos allí porque precisamente nos dota o le dota esta conferencia de realidad y de, bueno, de la naturaleza y de todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Creo que una de las cosas que hemos venido un poco a exponer aquí es precisamente cómo estos procesos han venido desnudando lo que es artificial, ya dejando simplemente la naturaleza humana allí, para que podamos en este caso conectarla con otras sensibilidades, con otras formas de ver la vida, con otras angustias también, como la que nos comenta Daniela. Una de las perspectivas que me abría luego de haber, o que me llegaba luego de ver tu canal de observatorios de booktubers, es que existen posibilidades, existen no solo las plataformas, sino que existen maneras de interpretar cómo comunicar, en este caso, el libro, porque el libro siempre se dice, luego que el escritor lo publica, ya le pertenece al lector. Y en este caso, los booktubers son unos mediadores entre el escritor como creador y en este caso también la audiencia. Dime una de las cosas que quería precisamente a propósito de tu experiencia era
¿cuál de todo este universo de booktubers que habías tenido oportunidad de investigar había impactado más en ti desde el punto de vista de que dijeses, bueno, mira, está ocurriendo una transformación de la naturaleza de la interacción entre escritores y lectores y aquí tenemos la prueba? ¿Puedes comentarnos al respecto? Sí, bueno, en general yo creo que todos. Nadie esperaba que hubiese chicos muy jóvenes, porque empezaron siendo 17, 18 años, que tomaran los medios que tenían a su alcance, que era YouTube, una cámara, conexión a Internet, y usaran esto para hablar de libros. O sea, nadie lo esperaba. Sin embargo, sucedió. Hay un colectivo que me gusta mucho el trabajo que hacen, que se llama Libros Before Tipos, con B4 tipos, como un juego de palabras como en inglés. Es un grupo de booktubers feministas mexicanas que hacen un trabajo constante para visibilizar el trabajo literario de las mujeres. Y me gusta mucho porque... ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Libros Before Tipos. Ahora tienen cuentas también en Instagram y en Twitter y estas cosas. Lo escribiré aquí en el chat. Libros Before Tipos. Son como 15 chicas y lo que ellas hacen es, por ejemplo, tienen una lectura al mes, ¿no? Leen conjuntamente un libro y una vez al mes se conectan en un canal y lo conversan a través pues de Zoom, un poco como estamos haciendo ahora, bueno, a través de Google Meet en este caso, y luego eso se transmite, ¿no? Y tienen muchas otras lecturas. Ahora en diciembre tienen un reto lector que es leer durante las vacaciones un X número de obras escritas por mujeres con distintas consignas. Es decir, hay un fenómeno como de creatividad muy importante. En Bogotá hay otro grupo que se llama B2 Rolo. Rolo, entiendo que no soy colombiano, pero los rolos son un poco como le dicen en la jerga a la gente de Bogotá. Entonces es un grupo también de booktubers rolos que se han reunido para hablar de esto. Hay una red internacional de lectores de terror, también interesantísimo, y pues, saben muchísimo de literatura de terror y súper clavados en ese rollo. Es decir, en España hay otro grupo de literatura victoriana, por ejemplo, y hay un club que se llama el Club Pickwick, y leen puros autores y autoras victorianos, así, ¿no? Y hasta se disfrazan y hacen algunas fiestas disfrazados todos como de personajes de Jane Austen. Bueno, en fin, es que es un no acabar. Y si te vas a la comunidad de manga, está toda la gente que lee manga y que hace cosplay y que se disfraza. La cultura popular en redes pues está por todos lados. Y una cosa muy interesante es que esta, vamos a decir, cultura popular coexiste siempre pues con los intereses comerciales, por un lado de las editoriales y por otro lado de las plataformas tecnológicas pues como YouTube y todas estas que sabemos que son una gran maquinaria de acumulación de capital, ¿no? Entonces, estos son fenómenos también de hibridación, ¿no? Porque también desde los estudios de comunicación en muchas ocasiones se tiende a mirar esto como con la sospecha de que son formas de explotación de los usuarios, ¿no? Es decir, hay gente que está trabajando gratis para que Google se enriquezca y robe nuestros datos y todas estas cosas. Y bueno, en parte es verdad, pero no es toda la verdad, porque lo que hay ahí es también juegos de creatividad muy grandes. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por tu intervención, José Miguel, de verdad muy interesados en toda esta experiencia que has venido recogiendo a través de este observatorio de booktubers. Solo para que le compartas con la audiencia cuál es el próximo video que vas a colgar en para que le des la premiera a los panelistas. ¿Cuál es el próximo video que vas a colgar en tu canal? El próximo video que voy a colgar, todavía tengo que terminar de editarlo, es un book tag sobre Mafalda. Probablemente cuando se publique este video en el canal de la feria, ya va a estar publicado mi libro. Y después no sé, o más bien sí sé, pero no lo voy a decir. Bueno, déjanos en el misterio, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas, de verdad, por su tiempo, por sus reflexiones, por el conocimiento. Tuvimos oportunidad, bueno, precisamente de hablar de estos desafíos que nos presenta no solo la pandemia, sino la estructura histórico-social de la propia, del propio mundo latinoamericano, ¿no? De cómo la conectividad ha creado grandes asimetrías, grandes brechas, y cómo eso pues representa también unos grandes desafíos para que los formadores, los escritores, los lectores puedan crear esos circuitos que son necesarios para que la literatura pueda progresar en el continente latinoamericano. También, sin embargo, el mensaje, creo yo, que nos dejan aquí todos nuestros panelistas es que precisamente toda esta situación adversa le ha dado la oportunidad para que los poderes creadores de los pueblos latinoamericanos se haga cada vez más evidente. Siempre la gente está esperando el próximo apocalipsis a la vuelta de la esquina, y Latinoamérica y los pueblos vulnerables, en este caso los pueblos del sur, siempre dan pruebas de que pueden sobreponerse a circunstancias más adversas. Entonces, bueno, que nuestra literatura siga contando esa realidad de esperanza. Les enviamos desde aquí, desde Venezuela, desde Caracas, cuna de libertadores, y desde esta 16ª edición de la Feria Internacional del Libro, un gran abrazo a toda la audiencia que ha tenido oportunidad de ver este maravilloso encuentro. Saludos a los panelistas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, un placer. Chao, Muchas gracias.